Están viendo es el parcial, digamos, el tercer parcial que tomaron con respecto a, fíjense lo que les quiero mostrar, es muy parecido última- en el último final. Al otro final le agregaron el tema de las presillas eh, y digamos que también le, le hicieron trabajar tanto en el eje X como en el eje Y. Acá exactamente lo mismo ha trabajado con los pórticos, ¿sí? Fíjense que en definitiva, a ver si lo puedo agrandar, sí. Tipo me da un montón de opciones. Ahí está el pórtico, ¿no es cierto? Y me da un montón de opciones. Dentro de estas opciones, yo tengo que elegir cuál es la correcta, ¿no es cierto? ¿Cuál es la opción tanto de corte como de normal, como de momento? La correcta. Para eso, obviamente que voy a tener que eh, hacerlo, ¿no es cierto? O sea, hacer las tajaditas, buscar las reacciones. Y fíjense una cosa que les digo, cuando yo se los voy a dejar a esto, para que ustedes lo hagan para mañana, para que resuelvan este parcial. Yo mañana les voy a dar este parcial y el día miércoles, a la mañana, a las 8 de la mañana, van a tener la última clase. No las voy a dictar yo, porque en ese momento voy a estar de viaje. Entonces la va a dictar Mario. Van a tener su clase con Mario. Y ahí vamos a resolver el último eh, final que dieron. O sea, el final que tomaron en la clase, como es en la fecha anterior, lo vamos a resolver en esa clase del día miércoles. Mañana quiero que resuelvan este parcial, esto que es bastante bueno está, ¿no es cierto? Quiero ver con qué inconvenientes se encuentran, ¿eh? Así que vamos a resolver esto en el día de mañana. Yo esto se lo voy a dejar hoy como ejercicio de tarea y mañana lo vamos a ver. Che, tengan mucho cuidado en esto, en estos ejercicios. Fíjense, ¿vieron los chuchuquis de corte que yo le llamo esto? Arriba a la izquierda, abajo a la derecha. Ojo con esto, ¿sí? Porque si ustedes ven, este ejercicio y este ejercicio son exactamente iguales. Estas dos opciones, la opción C y la opción D, es igual. Lo único que cambia es hacia dónde va, fíjense, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, este va abajo a la izquierda y arriba a la derecha. Entonces, le da una importancia a esto, ¿sí? Que debemos tenerla en cuenta, ¿eh? Porque decimos, bueno, es este. No, no, ojo cómo van las flechas también. Entonces, mírenlo bien una vez que lo hagan y después vemos cuáles son las opciones correctas. En el otro ejercicio, a ver, ahí está. Fíjense que dice, para el siguiente elemento estructural, una viga metálica y su correspondiente esquema, se necesita verificar la sección propuesta únicamente a tensiones normales. ¿Sí? Bien, fíjense que son dos perfiles IPN 240 que están soldados. ¿Sí? Entonces, el esquema estructural de cargas es este que vemos acá. Es totalmente simétrico, tienen 5 toneladas, dos puntuales de 5 toneladas, están a la misma distancia, pero tienen una carga lateral, ¿sí? Dice, para la sección en ambos ejes, según XX y según II. Bueno, hoy vamos a ver
esto de la flexocompresión, pero esto es una variante de la flexocompresión que tiene pandeo. Quiero aclararles una cosa, fundamentalmente, ¿no? Vieron que nosotros decimos que para dimensionar una viga, ¿qué hacíamos? Bueno, hacíamos el sigma que era Wx tenía que ser menor o igual al momento dividido el sigma admisible. Bien. Para la pata de un pórtico, nosotros decíamos que se dimensionaba con pandeo. Bien. Pero, ojo, que si la pata de ese pórtico tiene momento flector, eso se dimensiona a flexocompresión. ¿Sí? Es distinto el dimensionamiento. Entonces, ¿de qué difiere ese dimensionamiento? Únicamente es eh, si no tiene momento flector o si tiene momento flector. Bien, charlado esto, Pepa, voy por la clase. Ahora vamos a corregir también en un ratito los ejercicios de tarea. Pero fíjense, por ejemplo, decía, calcular tensiones debidas a flexocompresión en la siguiente columna, ¿sí? Que la columna está empotrada y libre y me pide que considere el pandeo. Esto es nuevo, nosotros no, en alguna flexocompresión, la clase pasada que hicimos, no vimos el tema de la consideración del pandeo. Es más, hay un ejercicio que yo les decía que eh, no se considerara el pandeo. Él pedía que no se considerara el pandeo. Bueno, últimamente los ejercicios que está dando es que quiere que se considere el pandeo. Es muy sencillo esto, ¿no es cierto? Pero bueno, tengo que decirles cómo es. Fíjense que, ¿por qué se produce la flexocompresión? Habíamos estado charlando y decíamos que, bueno, había una compresión por parte de una columna, pero también había una carga, ¿sí? Que era excéntrica. O sea, ¿qué quería decir? Que no daba en el centro, entonces producía un momento torsor. Cada vez que se produce un momento y una compresión, lo vamos a tomar como flexocompresión. En algunos casos, él me puede decir que consideremos el pandeo. Bueno, entonces lo que les quiero explicar hoy es precisamente eso. ¿Cuándo tenemos que considerar el pandeo?
venimos acá y decimos, bueno, la sección me dice que es un perfil doble T número 26, o sea, 260 es el perfil doble T. Vamos a ese perfil y ¿qué buscábamos? Buscábamos el área, ¿sí? Que era 53,30. Buscábamos el WX, porque recuerden que era el momento sobre WX y la normal sobre el área. Pero a su vez, como teníamos que considerar el pandeo, también buscábamos el radio de giro mínimo, tanto en el eje X como en el eje Y. El mínimo sabemos que es el eje Y, pero en algunos casos, ¿sí? Él me va a hacer trabajar con los dos ejes. Ustedes vieron que en el ejercicio este que yo les dejaba de tarea, nos decía que tanto para el eje X como para el eje Y. Entonces tengo que tener, a partir de ahora, cuando hay una flexo-compresión con pandeo, tengo que tener tanto el eje X como el eje Y. ¿Qué es lo primero que buscábamos? Bueno, veíamos cómo estaba el perfil, ¿sí? Vamos a resolver primero el eje XX, ¿m? Que sería este eje que es vertical. El eje XX, que sería este de acá, va a tener pandeo y flexocompresión. En el eje Y va a tener solamente pandeo. ¿M? ¿Por qué? Porque fíjense que la carga acá está desfasada de que del eje X. El eje X está ahí, la carga está desfasada y está puesta acá, ¿sí? Ahora, en el eje Y, no, en el eje Y está cayendo justo en el medio del eje Y. No tiene ese desfasaje que se le ve acá. Ven que acá hay un desfasaje de 8 centímetros, eso es lo que nos genera un momento eh, importante. Y en el otro no lo tiene porque está justo pegando en el medio del alma del perfil. Entonces, para el eje X tenemos que hacer pandeo más flexo compresión. Entonces, ¿qué es lo que se le agrega a esta fórmula? Solamente, fíjense que esta fórmula era menos el momento sobre WX menos la normal sobre el área. Y para que sea pandeo, ¿qué averiguábamos? El coeficiente de pandeo se le agregaba. Únicamente ese coeficiente de pandeo que lo sacamos de la tablita. ¿M? Entonces, lo único que varía de la fórmula cuando tenemos flexo compresión con pandeo es agregarle, ¿sí? Ese coeficiente de pandeo. Lo que hacemos es buscar la esbeltez en el eje X. Decíamos que eh, teníamos la longitud de pandeo dividido el I mínimo, ¿sí? En este caso, me había dicho que estaba empotrada y libre. Entonces, era 2 por L, ¿sí? Ves que acá figuraba como empotrada y libre. Ahora, veníamos y sacábamos. El I mínimo tiene que ser el I, ya no el mínimo de los dos, sino el radio de giro perteneciente a cada uno de los ejes. Como estamos haciendo el eje X, entonces el radio de giro tiene que ser el radio de giro del eje X. ¿Sí? Ya no tomamos el I mínimo de los dos, sino el de cada uno de los ejes por separados. Denme un, un segundito, por favor.
Bueno, continuamos. Entonces decimos, 2 por la altura. Recuerden que lo que les decía, no se usa el mínimo, sino se usa el IX. La altura la tomábamos en centímetros, ¿sí? Upa, sí, está bien. La altura la tomábamos en centímetros y lo dividíamos el radio de giro en el eje que correspondía. Ahí tenemos 38,56, le poníamos 39. Lo podemos redondear, recuerden a esto, para cualquiera de los dos lados y va a ser más o menos lo mismo. Y con este 39 íbamos a buscar el coeficiente de pandeo, íbamos a la tabla, ¿se acuerdan? Esa tablita que servía hasta 250. Me daba 1,13 y ahora, che, vamos a lo que hacíamos siempre. El momento, perdón, en la normal iban a ser estas 12 toneladas, o sea, lo que lo está comprimiendo a este perfil son estas 12 toneladas que nos empujan desde arriba. 12 toneladas o 12.000 kilos. ¿M? Siempre lo llevamos a kilos. Y ahora tenemos un momento. ¿Por qué? Porque esta fuerza es excéntrica. Quiere decir que al no estar colocado, al tener una distancia, la fuerza por la distancia me genera un... Y entonces tenemos para el momento 12 toneladas por 8 centímetros. O sea, 12.000 kilos por 8 centímetros. Y allí tenemos el momento flector. Y ahora solamente nos queda hacer la formulita, ¿sí? A la que le agregamos el coeficiente de pandeo. Decimos, el sigma máximo es menos el momento sobre Wx menos la normal sobre el área por el coeficiente de pandeo. El momento es 96.000. El Wx lo sacamos de la tabla, ¿se acuerdan? 442. La normal era 12.000 kilos y el área es 53,30. Por era 1,3. Bien, ahora vemos que la normal es más grande que el momento. Entonces, esta figura me va a quedar como si fuera un trapecio. ¿Sí? Un trapecio. Bueno, le hacemos el mismo también. Entonces decimos, bueno, ¿y esto para qué lado se va a inclinar? Y esto se va a inclinar así para la derecha, porque la fuerza está a la derecha. Entonces, a la izquierda se va a traccionar o a flexionar y a la derecha se va a comprimir. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Donde se flexionaba, poníamos el sigma mínimo y donde se comprimía, poníamos el sigma máximo. Entonces, a la izquierda ponemos menos 37 y a la derecha menos 471. Ahora, esto fue el eje XX, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que buscar el eje II. Entonces venimos acá. Y para el eje II es solamente pandeo. Se entiende, yo quiero que entiendan el concepto de por qué uno tiene flexo, compresión y pandeo y el otro pandeo solamente. Eh, se entiende eso, ¿sí? ¿O necesita que se lo explique distinto? ¿Se entiende, Aymara? Bien. No, yo no quiero que se queden con dudas, ¿eh? Ese es el tema. Bien, entonces, acá únicamente vamos a trabajar con el pandeo. Y bueno, y ahora estamos trabajando en el eje Y. Entonces, lo que vamos a utilizar es el radio de giro, que es de giro mínimo, ¿sí?
Entonces hacemos 2 por L, que son 200, dividido 232, que es el I mínimo, o el radio de giro mínimo. Nos da otro coeficiente de pandeo, fíjate, mucho más grande. Claro, porque el I mínimo es más pequeño, el radio de giro. Con esto vamos y buscamos en la tablita y me da 505. Y ahora vamos y hacemos solamente la fórmula de pandeo, porque no tenemos flexo-compresión. Entonces no tenemos que hacer la fórmula de flexo-compresión. Hacemos menos la normal sobre el área por el coeficiente de pandeo. Y ahí tenemos el sigma. Claro, ¿y acá cómo hacemos? Porque tenemos un único sigma. Bueno, lo que hacemos es un rectángulo, ¿ven? Así. Tiene el ancho de las alas del perfil. La altura que tiene esta figura es las alas del perfil. ¿Y cuánto? Y bueno, hacemos una especie de cuadradito y le ponemos que está comprimiendo y el valor del eje Y menos 1137. Y ahí entonces le dimos la flexocompresión tanto para el eje X como para el eje Y. Fíjense acá, la carga excéntrica está ahora hacia la izquierda, ¿sí? Que siguen siendo 3 toneladas. Hay otra distancia para el eje X, que es 15 centímetros, y otra altura. Considerar pandeo, me pone, ¿ves? Y que está empotrada y articulada. Recordemos que la longitud de pandeo para una columna empotrada articulada es 0,7 por el largo. Y el largo siempre lo vamos a colocar en centímetros. Bueno, me dice que es una sección rectangular de 50 por 20. Ojo, acá esto es madera, ya no es un perfil. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que buscar, aparte del área del WX, tenemos que buscar también los radios de giro, tanto en el eje X como en el eje Y. Todo lo tenemos que sacar nosotros porque acá no tenemos la tablita, ¿no es cierto? Ahora, 20 por 50. Ahí tenemos 20 por 50. Lo mirábamos así. Recuerden que se miraba, esta es la base y esta es la altura. La base siempre es más pequeña. Venimos acá y decimos, bueno, vamos a sacar el área. Siempre recuerden que mirábamos de este lado la base, ¿eh? Siempre esta era la base. Lo que para nosotros normalmente hubiera sido la altura. Bien, sacamos el área. 50 por 20, o 20 por 50, perdón. Ahora sacábamos el WX. Y acá estaba la importancia de determinar cuál era la base y cuál era la altura. ¿Sí? Porque no es lo mismo hacer 20 por 50 al cuadrado dividido 6 que hacer 50 por 20 al cuadrado dividido 6. ¿Sí? Ahí estaríamos haciendo mal lo que sería el módulo resistente. Base por altura al cuadrado dividido 6. Bien, ahí tenemos el módulo resistente. ¿Qué nos falta? Los radios de giro, que eran muy sencillos, ¿sí? Decíamos, la base dividido la raíz cuadrada de 12 y la altura dividido la raíz cuadrada de 12.
Ahí tenemos entonces tanto para el eje X como para el eje Y. En este caso, como el anterior, vamos a tener que utilizar los dos. Vamos al esfuerzo normal. 3 toneladas siempre son las cargas, ¿sí? Las que tenemos acá, las que forman la normal. Son 3.000 kilos. Bien. Ahora vamos al momento, ¿sí? Momento fluctor. Son 3.000 kilos por 15 centímetros. Esto gira en contra de las agujas del reloj. 45.000 kilos por centímetros. Bien, bien. Espérame que hay que hacerme el chip porque vengo acá y decimos, en el eje X, entonces va a trabajar a flexos o compresión con pandeo. Y en el eje solamente pandeo. Esto siempre es así, ¿eh? No hay que haya una columna donde en los dos ejes se trabaja con pandeo y flexo compresión. En uno trabaja con pandeo y flexo compresión y en el otro solamente con pandeo. Entonces, sacamos el BBD, es la longitud de pandeo, 0,7 por L, dividido el número de X, del X, que es el que estamos trabajando nosotros. 0,7 por 320 dividido 14,43. Este siempre va a ser más chico. Vamos y buscamos en la tabla, redondeamos a 16, buscamos la tabla y nos da el coeficiente de pandeo. Y ahora, las dos fórmulas. El sigma máximo es menos el momento, que son 45.000, dividido el W, que es 8.333, menos la normal, que son 3.000, dividido el área, que es 1.000, que lo sacamos nosotros hace un ratito, por ese coeficiente de pandeo que acabábamos de sacar. En este caso, el momento es más grande que la normal. Entonces vamos a tener un movimiento. Sí, vamos a tener los dos signos. Acá nos va a dar el momento máximo, siempre va a dar negativo. Siempre. El que va a cambiar, a veces va a dar positivo y a veces va a dar negativo, es el sigma mínimo. Sí. En este caso nos va a dar positivo. Entonces, de vuelta decimos, fíjate, hacia dónde se va a doblar esto, y esto se va a doblar hacia la izquierda. Entonces, hacia la derecha es donde se va a flexionar. Ahí vamos a poner el signo más, y en el otro lado vamos a poner el signo menos. ¿Ves? Siempre recuerde que la carga es la que me va a inclinar hacia ese lado, la columna, es como la bala de arar la izquierda. Entonces la derecha va a tener que girar, la izquierda se va a tener que comprimir. Y ahora vamos al eje Y. Y el eje Y va a trabajar únicamente a pandeo. Entonces hacemos menos normal. Sí. Bueno, sacamos, obviamente, con el mismo sacamos el coeficiente del pandeo. Y hacemos menos normal sobre el área por el coeficiente del pandeo. Que siempre es menos, sí. Siempre es menos. Vieron que el pandeo no ponemos menos. Si ponemos n, o sea, hay que hacer menos igual al signo ni se vuelve bueno. Pero en la flexo-compresión sí, porque estamos indicando que estamos comprimiendo. Y este valor que nos da acá lo vamos a dibujar ahí. Sí. Este es un rectangulito, un cuadradito, no hay problema. Tengo que dibujar los dos, sí. Tenés que dibujar los dos. Estamos graficando
que en el eje Y, ¿cierto? Va a estar comprimiendo con 4,05. Esto es lo cual el tipo te dice va a bajar tanto en el eje E como en el eje Y, en el ejercicio yo les voy a dejar. Bueno, ustedes van a tener que hacer los dos, la expresión de los dos, ¿verdad? Entonces tenemos... Epa, ¿qué pasó? Pero no sé qué pasa. Denme un segundito porque acá me compliqué. Bueno, acá estaban los ejercicios que habían quedado de tarea. Decía, trazar el diagrama de tensiones en la parte inferior de esta columna. Siempre los diagramas de tensiones se, se trazan, por decirlo de alguna manera, en lo que es la parte inferior. Siempre el perfil va a estar allí. El perfil siempre va a estar acostado, ¿eh? O sea, va a tener las alas de este costado así y el alma en forma horizontal. Decía, en la parte inferior de esta columna, fabricada con un perfil IPN 360. Venimos acá, buscamos el perfil IPN 360, sacamos el área. Como acá no me dice que trabaje a pandeo, directamente voy a sacar el I mínimo de los dos, ¿sí?
porque no me habla que trabaje pandeo. La normal son 4.000 kilos. 3 más 1, 4 toneladas, 4.000 kilos. Y ahora, vamos por el momento. El momento sería 3 toneladas por 0,4, ¿sí? Y menos 1 tonelada por 0,6. Se gira en contra de las agujas del reloj. Allí estaríamos sacando el momento, ¿sí? El momento me da positivo, lo tengo que llevar de toneladas metros a kilos centímetros, ¿sí? Esto gira a favor de las agujas del reloj, o sea que va a ir así. ¿Mm? Lo llevo a kilos centímetros. Obviamente que esto me lo va a empujar para acá. De este lado se va a estirar y de este otro lado se va a comprimir. Eso quiero que les quede bien claro dónde esto se comprime y dónde se tracciona. Porque en función de eso es como nosotros tenemos que hacer el diagrama. ¿Sí? Bien. Ahí tengo el momento, la normal, el área y el WX. Y ahora la formulita, menos el momento sobre WX menos la normal sobre el área. Y el mínimo era más el momento sobre WX menos la normal sobre el área. El momento 60.000, WX 1090. La normal 4.000, el área 97. Esto me va a dar positivo y negativo. Va a tener los dos signos. ¿Por qué? Porque el momento es mayor a la normal. Entonces, cuando saquemos el mínimo va a ser positivo. Bueno, y ahí está. Ven que les decía que el perfil siempre va a estar acostado. Entonces, como este lado se estira, de acá va a estar el positivo y de acá va a venir el negativo. Le ponemos más 14 menos 96. Y ahí está el ejercicio. ¿Tuvieron algún problema haciendo esto? No. ¿Se complicó? No. Bien. No, en realidad es sencillo el tema de la flexocompresión. El otro ejercicio tenía 3 cargas, ¿sí? Bueno, una prácticamente servía solamente para la normal. Esto era madera. Entonces, el problema de la madera estaba que la teníamos que mirar de este lado. Los 36 serían la base y los 20 serían la altura. Siempre igual. El área 20 por 36, ¿sí? Lo 36 por 20. WX, la base es 36 por la altura al cuadrado, que es 20, dividido 6. Ahí tenemos 2.400. Ahí estamos. La normal, 150, 2.500 y 80. Ahí tenemos 2.730 kilos, sería la normal. El momento, tenemos 80 kilos que me giran a favor de las agujas del reloj por 40 centímetros. Después tenemos 150 kilos que me giran en contra de las agujas del reloj por 60 centímetros. Estos 2.500 no tienen distancia, entonces no hay momento. ¿Eh?
¿Por qué? Está justo en el centro. Sirve para la normal, pero no para el momento. Esto me queda menos 58 kilos por metro. Quiere decir que gira en contra de las agujas del reloj. Si gira en contra de las agujas, el movimiento va a ser este, así, ¿sí? Antihorario. Lo llevamos aquí los centímetros y ahí tenemos cómo gira. Escuchen, esto se va a doblar para este lado. Entonces, esta parte va a estar estirando y esta parte comprimiendo. Ahora, hacemos la fórmula. Menos el momento sobre WX menos la normal sobre el área. Y después decimos más el momento sobre WX menos la normal sobre el área. 5.800 dividido 2.400 menos 2.730 dividido 720. Esto me va a dar, fíjense que la normal es más grande que el momento. Entonces vamos a tener un trapecio. Los dos van a dar negativo. Y ahora dibujamos un poco más grande la figura, ¿sí? Y dijimos que hacia acá se traccionaba, se flexionaba. Entonces, de este lado va a ser el menos 1,40 y del otro lado menos 6,20. Lo que quiero que les quede claro es cómo juega esto, ¿no es cierto? Para qué lado va uno y para qué lado va otro. Porque si llegamos a poner al revés estos valores, el ejercicio me va a quedar mal. El siguiente elemento macizo actúa una fuerza de 15 toneladas en la posición indicada. Ahí, a 10 centímetros de... Dice, trazar diagramas de tensiones máximas y mínimas ocasionados por la compresión y la flexión. Bueno, y acá, como ven, en el eje Y sería solamente pandeo y en el eje X sería flexo-compresión. No nos está pidiendo eso en este momento, pero se los quiero marcar para que vean que acá está muy claro que de acá a acá hay un momento y en el eje este no hay ningún momento. Bueno, la normal son 15 toneladas o 15.000 kilos, ¿sí? El momento son 15 por 10. 150 toneladas centímetros. Negativo quiere decir que gira en contra de las agujas del reloj, pero lo pasamos a kilos centímetros. Bueno, el área, como siempre, 20 por 100, y de nuevo decimos el WX, que es 20 por 100 al cuadrado dividido 6. Bueno, y hacemos, la formulita es muy sencillo esto, ya lo tenemos claro. La normal es más grande que el momento, y en este caso, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener los dos con el mismo signo, con signo negativo. ¿Para dónde se flexiona? Para acá. Este lado va a valer menos 3 y este lado va a valer menos 2. Una de las variantes que les puede llegar a dar ya es con un ejemplo un poco más copado, o sea, calcular las tensiones, dice, ¿no? Máximas debida a la flexocompresión en el plano inferior del siguiente muro de ladrillo. Y fíjense lo que yo les decía, no tener en cuenta el pandeo. Bueno, ¿qué me dio? Y me dio un muro, ya no es una columna, me dio un muro, ¿no es cierto? Y me dice que en este muro, en esta pared,
va a haber un viento que golpea a 50 kilos por cada metro cuadrado y que después tiene una fuerza normal de 1,2 toneladas por metro. Esto es lo que está soportando este muro. Bueno, entonces, la normal para mí va a ser 1.200 kilos, ¿sí? Pero la tenemos que multiplicar por los 8 metros, porque esto está eh, pegando en 8 metros, ¿sí? ¿En qué es toneladas metro? Entonces, metro se va con metros y la normal me queda en toneladas. Yo después lo paso a kilos. ¿Mm? Ahí tenemos 9.600 kilos. Esto es el peso que va a recibir este muro en forma normal. Bueno, y ahora necesitamos sacar el viento, ¿sí? Este viento, esto si fuese un ejercicio común, ¿qué diríamos? Esto pega por cada metro cuadrado 50 kilos. Entonces, nosotros tenemos que sacar cuántos metros cuadrados tiene. 8 por 3,5. Para sacar la fuerza del viento, o sea, cuál es la fuerza que vamos a tener. La fuerza del viento es 50 kilos por 8 por 3,5. Y después esto va a estar pegando en la mitad de los 3,5 de altura. Y ahí va a generar el momento. 24.500 kilos centímetros. Bueno, y ahora ya lo demás es fácil. ¿Por qué? Porque si, bueno, el área, fíjense cómo me lo da. 8 metros por los 30 centímetros. Todo hubiésemos dicho que era 30 centímetros por 8 metros. Pero al estar visto así, de costado, son los 8 metros. Por eso les digo que es muy importante ver cómo miramos esta figura. Ahora, el Wx es la base por la altura al cuadrado dividido 6. 120.000 centímetros cúbicos. Y ahora hacemos el momento dividido el Wx, la normal dividido el área. Otra vez, esto va a ser un trapecio. ¿Ves que es mucho más grande la normal que el momento? Ahí tenemos el trapecio y lo dibujamos. Chiquitito tiene que ser esto. Bueno, ¿hacia dónde se va a flexionar? Fíjate que el viento empuja para aquel lado, entonces esto se va a flexionar así. Entonces el más chiquitito va a venir a la izquierda y el más grande va a ir hacia la derecha. Bien, eh, con respecto a la tarea, ¿sí? Que les voy a dejar. Vuelvo ahora que ya lo vimos, ¿no es cierto? Dice, para el siguiente elemento, la viga metálica y su correspondiente esquema, se necesita verificar la sección propuesta únicamente a tensiones normales, ¿sí? Entonces, las tensiones normales van a ser tanto en el eje X, ¿sí? Como en el eje Y. Para los dos ejes vamos a tener exactamente lo mismo. Fíjense que la normal, o sea, va a ser la compresión. Explico esto porque no hemos trabajado tanto la normal
en vigas, sino que lo hemos hecho más en el tema de las columnas, ¿sí? Entonces, como el tipo me dice para la sección en ambos ejes, según XX y según XY, recordemos que el eje XX va a trabajar con flexo-compresión y pandeo, y el eje YY va a trabajar únicamente con pandeo, ¿sí? La viga es simétrica, ¿m? O sea que mire que tiene 1,5 metros, 2, 1,5 metros. O sea que tranquilamente podemos sumar esto, dividimos 2 y ahí tenemos las reacciones. Obviamente que tenemos que hacer todo el desarrollo. Con respecto a esto, vuelvo a decirles lo mismo. Ojo, los símbolos, los que son importantes, ¿eh? O sea, fíjate que acá comprime, tracciona y tracciona, acá comprime, comprime. Ojo que tenemos que elegir justo la opción correcta con respecto a esto. En 15 minutos se lo estoy subiendo, así lo pueden hacer mañana. A las 8 de la mañana, como hoy, nos estamos encontrando y vamos a trabajar sobre esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar?